Muy buenos días, Kahal Kadosh, Shavua Tov, Mevorach a todos. Hoy, martes 19 de Elul, 8 de septiembre del año 2020. La clase de hoy, donada o dedicada por la familia Behar, Jacobo y Lichtenstein, en memoria del estimado padre, don Abraham Nisim Ben Behora Behar, que en el día de hoy, 19 de Elul, es el día de su Azkará. Y Ratzon, que por el mérito del estudio de Torah de hoy, la Neshama de don Abraham Nisim Ben Behora tenga una aliyah en Gan Eden. Amén. Estamos obviamente dentro del mes de Elul, faltando solamente aproximadamente 11 días para el gran día de Rosh Hashanah. Se dice en el nombre del Baal Shem Tov, en la cual se conmemoró el nacimiento de él ayer junto al Balatania, que los últimos 12 días del mes de Elul, comenzando desde ayer y consecuentemente cada día, cada uno de estos días tiene la fuerza de elevar y de reparar un mes del año pasado. ¿Qué significa? Por ejemplo, ayer, el día 18 de Elul, se conecta al mes de Tishrei del año pasado. Hoy, 19 de Elul, nos conectamos al mes de Heshvan del año pasado. Mañana, 20 de Elul, al mes de Kislev. Pasado mañana al mes de Tevet. Y consecuentemente, cada día y día tenemos, como se dice en inglés, un bonus round. Una oportunidad de que todas las mitzvot y todo el estudio de Torah y las buenas acciones y todo lo positivo que hagamos tiene la fuerza de darle un pequeño crédito adicional a cada mes del año que está a punto de acabar. Que nadie duda que obviamente fue un año muy, como se dice en inglés, challenging, desafiante y pero muy diferente. Pero con todo eso, como oímos anoche, tuvimos un gran shiur con mi querido amigo y colega Rabbi David Asher, que es un maestro con M mayúscula en el tema de emuná y bitajón, en la cual la persona tiene que entender, está experimentando. Y por más que hay, Baruch Hashem, en ciertos lugares y en ciertos países, cierto tipo de apertura en diferentes aspectos, pero obviamente todos tenemos que estar de acuerdo que este año, Rosh Hashanah, Kippur y Sukkot, va a ser mucho más diferente de lo que cada uno y uno de nosotros estuvo acostumbrados por centenas de años. Y por más que en el pasado pudieron haber ciertas situaciones en diferentes continentes, en diferentes países, si es en la época del Holocausto o de la Primera Guerra Mundial, o mismo el 11 de septiembre, que pasan unos días más, obviamente el día que cambió la historia del mundo, pero con todo eso una situación que afectó al mundo global en su totalidad de una manera uniforme, no hay duda que es esta situación de la famosa pandemia. Por eso tenemos que entender y ajustarnos un poquito, si en lo que va a ser las tefilot, en lo que va a ser las sinagogas, en lo que va a ser cuánta gente puede entrar, en las distancias, cuántos minyanim se hacen y todos los diferentes conceptos. Pero con todo eso, dijo anoche Rabbi David Asher, que la persona no puede caer en la trampa del temor, en la trampa de tener el pánico y el miedo que tristemente, oyendo excesivamente las noticias, y las noticias, cada canal de noticias da las noticias de acuerdo a cierto interés o cierto protocolo. No estamos diciendo, Dios libre, no seguir las pautas del Departamento de Salud Pública. Hay que seguirlas, pero hay que entender también que hay un concepto divino que Hashem nos está mandando un mensaje para despertarnos un poquito más, un mensaje para valorar lo que tenemos y entender cuáles son las prioridades verdaderas de cada persona y persona. Y por más que uno, como me dijo alguien hace unos días, no entiendo cómo no voy a ir a la sinagoga en el día de Rosh Hashanah.
Le dije, Señor, usted tiene una situación de salud, usted tiene una edad que tiene que tener mucho cuidado. Por eso salió un ruling del gran Chief Rabbi de Israel, Jajam Yitzhak Yosef, que dice que sinagogas organicen servicios especiales en el atardecer de Rosh Hashanah, que es el domingo de tarde, para las damas y para aquellos que no pueden venir a los servicios completos de las tefilot. Obviamente cada sinagoga va a hacer lo posible para poder ubicar al público femenino, que es un público fundamental en las sinagogas, en las tefilot, en las mitzvot, en la esencia del pueblo de Israel. Pero al tener tantos protocolos y distanciamiento, obviamente los espacios físicos tienen cierta capacidad máxima de que se puede ubicar. Y hay que entender una cosa también, como dijo el Chief Rabbi, antes de empezar con el Tomer de Borá. No nos podemos olvidar que así como oír el shofar es una mitzvah, cuidar la vida también es una mitzvah. A tal punto que hay un pasuk que dice, Ed la'asot Hashem, en el momento de servir al Todopoderoso, Heferu Torateja, close the books, cierren los libros. ¿Qué significa? Hay un momento que hay que ser proactivo, pero hay un momento que por otra misma hay que ser inactivo. Y Be'ezrat Hashem, que Hashem nos ilumine a todos los líderes comunitarios, especialmente a los Jajamim, de poder hacer las decisiones adecuadas para el bienestar espiritual y el bienestar físico de todo el Kahal Kadosh, donde sea que la persona esté. Pero como ya estamos estudiando el libro Tomer de Borá, especialmente en el mes de Elul, hace varios años, queremos recalcar ciertos mensajes que hemos estudiado últimamente, que obviamente en la clase en español estudiamos una vez por semana. Pero tengo buenas noticias, que mañana, Be'ezrat Hashem, vamos a tener una clase especial en español conectándonos con México. Y Be'ezrat Hashem, enviaremos un email y un WhatsApp y para poderse conectar directamente a este gran programa sería a las 12 de Miami. Y Be'ezrat Hashem, vamos a hablar un poquito de diferentes temas que estamos estudiando juntos. Dice así: si tomamos en cuenta cuál es nuestra meta en el mundo, sabemos que tenemos varios propósitos. Dice el Talmud, yo fui creado para servir al Creador, o al Criador, como dicen los turcos. Esa es nuestra misión en el mundo: santificar el nombre de Dios y actuar de una manera divina, que es la fundación del libro Tomer de Borá. Hoy vamos a compartir mensajes adicionales de qué se espera de nosotros como personas. Y él dice así: número 1 en la lista, dar honor a cada persona. ¿Qué significa dar honor? No maltratar, no gritar, no insultar. Tratar a la persona como un Ben Adam. Dice, ¿por qué? Dice, muy simple. Porque cada persona viviente tiene un espíritu divino que lo mantiene vivo. Y Baruch Hashem, no estoy diciendo que esto es un problema, pero hay gente que tristemente tiene cierta personalidad que si uno no está de acuerdo con lo que ellos dicen, uno está mal, uno está equivocado. Tomer de Borá dice que esa no es la forma normal de actuar. En inglés se dice, we agree to disagree. Estamos de acuerdo de estar en desacuerdo. Quiere decir, yo acepto lo que usted dice, usted entiende lo que dice,
Pero no significa que por más que hay un entendimiento, tenemos que estar de acuerdo. Pero mientras tanto, todo el tiempo que los parámetros de respeto y de kavod, de benadam, tratamiento entre cada uno de nosotros está bien, estamos en un camino excelente. Pero hay tristemente gente que tiene esa deficiencia en su personalidad, que ellos tienen que tener siempre la última palabra. Y esa última palabra no siempre es sí, estoy de acuerdo contigo. En inglés se dice my way o the highway. Mi forma o la autopista. Es una forma de decir, no tienes opción. El mismo Moshe Cordovero dice, esto es todo lo contrario. Dice, la persona tiene que entender que cada persona se ve diferente, la cara, cada persona suena diferente la voz y cada persona tiene una perspectiva diferente desde la mente. Quiere decir que cuando entendemos el mensaje número 1 que el Rabbi Moshe Cordovero nos está dando hoy, imagínense cuánta más paz habría en las parejas, en sinagogas, con amigos, con amistades, con familiares, con socios de negocios, en los trabajos, etc. Número 1. Número 2. Cuando una persona desenvuelve esta buena virtud de dar honor a cada persona, nadie tiene idea cuán valioso el honor al prójimo es. Primero, es un precepto positivo de la Torah. Ve'aftá lereajá kamoja. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Rabbi Akiva dice, este es uno de los fundamentos mayores de la Torah. Imagínense que alguien nos maltrata verbalmente porque no estamos de acuerdo. O como hay una enfermedad nueva que se llama bullying. No sé cómo se dice en español, pero me imagino que se ubican. Tristemente a veces aparece en las escuelas o hay veces que hay un bullying virtual a través de las plataformas sociales que existen, etc. Y el mensaje de hoy es completamente lo opuesto. Si esa persona es un ser humano y es motivo suficiente para que lo trates de una manera adecuada. Una vez que llegamos a eso, viene un beneficio adicional. Primero, como dice Sefer Hasidim, Diburó benahat aim habberiot. Una de las metas, una de las metas que la persona tiene que llegar a desenvolver en la vida es cómo interactuar de una manera positiva y adecuada con cualquier persona. No importa yehudí o no yehudí, no importa el origen, el lenguaje, el color de la piel. Cualquier persona que tiene su creación. Obviamente estamos hablando de casos normales, casos buenos, Baruch Hashem. Hay situaciones tristes, como estamos viendo en el mundo, que la violencia es la madre, Haz Shalom. Y por eso hay tantas situaciones y tantos dramas políticos en esta parte del mundo, como lamentablemente tiene un efecto dominó en diferentes países, en diferentes continentes del mundo. Y que Hashem tenga piedad de nosotros. Y que todas estas situaciones dramáticas que estamos viviendo hoy sea solamente, como se dice, los últimos golpecitos del año 5780. Y Be'ezat Hashem, con el comienzo del año 5781, Tahel Shana Ubirkoteja, que el año nuevo con sus bendiciones comienza en Be'ezat Hashem pronto. Dice, por lo tanto, trata de preservar la paz entre la gente. Eso es un concepto muy famoso que lo aprendemos de la Mishnah en el nombre de Aarón HaKohen. Traer la paz
proseguir la paz, como estudiamos hace unos días, una de las fórmulas esenciales para mantener la paz es saber ignorar, saber echarse para atrás y no parece que hubo un corto de usar diferentes tipos de situaciones. Pero aquí el mensaje de Tomer de Borá es que Hashem nos creó con cierta deficiencia, vamos a llamarla así, en nuestra forma de ser, con una meta, cómo tratar de mejorarnos mejor y mejor y mejor. Que, by the way, eso es uno de los motivos del concepto del matrimonio. ¿Por qué se hace tanto hincapié en que la gente se case? No solamente para traer hijos al mundo. Eso es un beneficio y una necesidad imperiosa para que el mundo prosiga, etc. Pero dicen nuestros sabios en los libros de Shalom Bait que uno de los motivos espirituales del casamiento es para enseñar a la persona cómo ser una mejor persona, cómo ser más sensible, cómo atender más, cómo dar atención, cómo poder comunicarse. Como dice la halajá, para contratar a un hazán para Rosh Hashanah y Kippur, lo ideal es que sea una persona casada y con hijos. ¿Por qué especialmente ese requisito? Obviamente, en un caso que no hay nadie, se utiliza lo mejor que hay. Pero si una sinagoga necesita contratar un hazán, aparte que tiene que ser una persona con Hirat Shamayim, que estudia Torah, que hace tefilá, que vive una forma de vida judía adecuada, no tradicional, adecuada. ¿Por qué? Dice el Pelei Yoez que el hazán es se llama en la halajá Shaliach Sibur, el mensajero de la comunidad. Imagínense un abogado. Uno necesita tener un abogado para defenderlo. No van a contratar un abogado que se graduó hace un mes de la universidad. Van a tomar un abogado y van a pesquisar, como dicen en portugués, y van a investigar de que este abogado tiene conocimiento y tiene cierto tipo de suceso. Eso es lo que es el hazán. El hazán es quien entrega nuestras plegarias al Todopoderoso. Entonces, aparte de tener Hirat Shamayim, dice la halajá, que sea casado y con hijos. ¿Por qué? Porque él entiende lo que significa tener gente que depende de uno. Como dice el Talmud, la mujer y los hijos dependen
una socia. Se puede investigar ese tema, no es tan fácil. Pero el concepto es que el marido tiene que quitar la preocupación de la mujer y él tiene un apoyo infinito, que es el apoyo de Hashem. Como dice el versículo en Yeshaya, Dirshu Hashem behimatzeo, búsquenlo a Dios cuando se encuentra, Kerauhu bioto karov, y llámenlo cuando él esté cerca de ustedes. Pregunta a nuestros sabios, ¿cuándo Dios está cerca de nosotros? ¿Cómo uno sabe? ¿Que hay un tracker? ¿Hay un GPS que pongo dónde está Dios y me dice, bueno, 40 grados de latitud, 27 grados de longitud, due east, due west? Obviamente no, eso es para un barco. El mes de Elul, dicen nuestros sabios, es el mes que Hashem se encuentra apegado a nosotros. Como dice el versículo de Shir Hashirim, Ani le dodi, bedodi li. Ese es el mes especial de Elul. Seguimos hablando. En el próximo capítulo, Rabbi Moshe Cordovero habla del tema de la sabiduría y de la inteligencia de la persona. Sabemos que en la esencia de un ser humano existen los que se llaman las sefirot. 10 sefirot. Vamos a llamarlo como 10 manifestaciones de Dios en el cuerpo humano, en la vida del ser humano, en el manejo del mundo. 3 se conectan a la mente, Jochma, Binah, Da'at, conocimiento, sabiduría y entendimiento. Y las otras 7 son emocionales, conectadas a Abraham, Isaac y Jacob, Moshe, Aarón, Yosef y David. Por ejemplo, el brazo derecho, Abraham, el brazo izquierdo, Isaac, el torso, Jacob, la pie derecha, Moshe, la pie izquierda, Aarón, el Berit Milá y el tema de la pureza familiar, Yosef, la boca, David Amelech. Esas son las 7 esencias físicas del cuerpo, más 3 de la mente. Ahora, hablando del tema de la mente, la primera bendición que le pedimos a Dios en la Amidá, ¿cuál es? Atah honen le Adam da'at. Es la bendición de la sabiduría. Por lo tanto, dice Rabbi Moshe Cordovero, la sabiduría no es solamente para que uno piense, o que uno piense de un buen negocio, o de una buena estrategia comercial, sino para que piense de Dios, para que piense del Todopoderoso. ¿Y él qué tema trae a coalición hoy? El tema de Hitbodedut. Así lo dice Rabbi Moshe Cordovero. Apanarishon Hitbodeduto bekono. Dice, una de las primeras etapas que la persona tiene que activar en su vida es el tema de Hitbodedut. El tema de Hitbodedut es un tema muy famoso que miles y miles de personas en el mundo lo hacen constantemente, pero esto no es un tema nuevo. Esto es un tema que ya está hablado en la Torá. Vayese Ishak lasuach basadeh. Isaac vino, salió a conversar con Dios en el campo. De aquí se aprende lo que significa Hitbodedut. Hitbodedut significa aislamiento o separación o meditación para con el Todopoderoso. Ahora uno, ¿cómo hace Hitbodedut? Aquí dice, es muy simple. La persona que tome unos momentos durante el día o durante la noche, esto tiene que ser en privado, nadie tiene que oírlo, nadie tiene que saber, se puede hacer manejando, se puede hacer caminando, se puede hacer en el negocio, se puede hacer donde uno quiera, no en el baño obviamente. Mismo en la cama, cuando uno está durmiendo solo. Piensa,
de Dios, de la grandeza divina, de las bendiciones que Dios le dio, de la comunicación que uno puede tener. Y también uno puede utilizar ese momento de solitud con Hashem para pedir o para comentar cierto tipo de situación. Y dice que cuando uno más se envuelve en este diálogo, se podría decir, o monólogo, pero Dios oye. Es un versículo que creo que aparece en la Haftará de Yom Kippur, que el pasuk dice ahí en Yeshaya, llámame, Dios dice, vaya'aneni, y te voy a contestar. Dios no tiene que dejarle un mensajito en voicemail, o esperar llamar de vuelta, o 30 horas de espera, como a veces pasa. Uno llama a una aerolínea o a un banco y le dicen, ok, esperen la línea 57 minutos, o lo llamamos más tarde cuando se libere la línea. Con Hashem nada de eso es necesario. Uno llama al Todopoderoso y Hashem oye. Hashem escucha el pedido y el ruego del ser humano. Y dice así, así como la persona, a través del tiempo y de su estudio de la Torah y de observancia a las misvot, que al final de cuentas, si nos desviamos un minuto y leemos juntos un versículo de la Perashá de esta semana, como sabemos bien, este es el último Shabbat del año y vamos a leer 2 Perashiot de la Torah, Nitzavim Vayelech. Uno de los pesukim de Nitzavim dice, Hanistarot la Hashem Elokenu, Vehaniglot lanu ulbanenu ad olam la asot et kol divrei haTorah hazot. Traducción, las cosas escondidas les pertenecen al Todopoderoso, pero lo que está revelado a nosotros y a nuestros hijos para la eternidad, de seguir los pasos de la Torah. ¿Qué dice este versículo? Este versículo dice, señores, no traten de entender lo que no se puede entender. ¿Por qué ciertas cosas pasan? ¿Por qué cierta gente prospera o cierta gente, Dios libre, sufre? No tenemos ese entendimiento divino. Todo lo que vemos no es verdaderamente lo que vemos. Cada capítulo de la historia humana o cada generación humana, generación va y generación viene, como dice el Talmud. Pero hay tikkunim, hay reparos espirituales necesarios. Y hay situaciones que del Shamaim lo cronometran y lo coordinan para que encajen en el momento que tienen que encajar. Como dijo Shlomo Amelech, Davar ve'ito matov. Ahora, si entendemos con esto dicho el concepto de la providencia divina, Ashgaha Peratit, y entendemos que las cosas van a pasar cuando tienen que pasar, y yo pienso humildemente que uno de los beneficios de todo esto es que la persona va a aprender a no desesperarse y a no tener ansiedad y entender que el Todopoderoso Hashem es el que maneja el mundo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? La Torah me dice, es muy simple, tú sigue los pasos de la Torah. Haz el bien sin mirar a quién. Estudia Torah. Y el próximo mensaje es ahora influenciar al prójimo para el bien. Una vez que la persona desenvuelve esa buena afinidad con el Todopoderoso y entiende la grandeza divina y entiende la supervisión divina y entiende que hay un jefe en todo el mundo, esa emuná que uno desenvuelve a través de los años, como dice el Baal Shem Tov, alaba Shalom, hay 2 niveles de emuná. Uno es el emuná que los padres inculcan a sus hijos desde su nacimiento. Pero después hay otro nivel de emuná, que es la emuná que la persona adquiere y desenvuelve a través de la vida. Si es así,
Ahora entendemos un significado adicional que dice el Talmud en el Tratado de Shabbat. ¿Cuáles son una de las preguntas que dice el Talmud? Nasata benatata veemuná. Mucha gente entiende que esta pregunta significa si fuiste honesto en los negocios. Obviamente, honestidad en los negocios no es negociable. Porque si no hubo honestidad en los negocios, quiere decir que la persona cometió la transgresión de Gesel, de robar a otra persona. Y una vez que la persona daña a otra persona, el juego cambia. Porque la Torá del estudio se afecta, las mitzvot se afectan, la personalidad de la persona se afecta, pero con la explicación de hoy podemos decir, Nasata benatata beemuná, significa compraste y vendiste emuná. Quiere decir que activaste tu emuná, hiciste un upgrade de la emuná, mejoraste tu emuná o te quedaste estancado mentalmente. Eso es uno de los mensajes que da Rabbi Moshe Cordovero. Dice que cuando más la persona desenvuelve su entendimiento, obviamente en nuestro nivel, que la esencia divina de Dios es lo que es el mundo, ahí uno, primero, como dije, tiene sus beneficios emocionales y espirituales, pero también nos da la fuerza de tratar de influenciar de una manera positiva al prójimo. Hoy en el mundo, la palabra influenciar es una palabra muy popular. En YouTube y en Instagram y en Facebook los llaman en inglés los influenciadores, the influencers. No quiero hablar de este tema porque no es un tema sagrado para hablar, pero si se fijan y no se fijen, pero muchos de ellos tienen sistemas de vida o formas de vidas completamente prohibidos de acuerdo a la Torá y acciones y formas de locuras que en absoluto un yehudí ni tiene que mirarlo, ni mirarle la cara. Pero nosotros, como yehudim, tenemos otra meta: influenciar al prójimo para que tenga emuná en Hashem, para que coma kasher, para que observe las mitzvot. Y eso tiene un efecto positivo, no solamente en la persona, pero en las futuras generaciones, Be'ezat Hashem, que vengan para esta persona en el pueblo de Israel. Y por eso dice que trate uno de acercar a los alejados y trata de atraerlos con una manera positiva. Por más que esa persona, Dios libre, puede ser un pecador o una pecadora, Haz v'Shalom, que vive en una vida, un sistema de vida completamente asimilada, Dios libre, más a los goim que a la Torah. Pero eso no les quita el mérito de que son Yehudim. Por eso hoy, en nuestros días, algo que el movimiento Chabad Lubavitch empezó hace 50 o 60 años, hoy hay muchas copias de ese movimiento bajo el nombre de Kiruv. ¿Qué significa Kiruv? Outreach, ir afuera, ir a las universidades, ir a las escuelas y tratar de acercar a Yehudim a hacer Teshuvah. ¿Por qué? Porque lamentablemente tenemos un enemigo que tristemente está muy vivo, y es el enemigo llamado la asimilación, llamada por los líderes de la generación el holocausto silencioso, porque mata a Yehudim y generaciones enteras sin violencia, sin campos de concentración, Haz v'Shalom. Por eso es imperativo de mantener las defensas de salud espiritual activas y vivas dentro de nuestras familias, dentro de nuestras personas, para que Be'ezat Hashem, el judaísmo no se frene con nosotros, sino con el favor de Dios siga a nuestros hijos, y nuestros hijos a nuestros nietos, y nuestros hijos a sus nietos, o nuestros bisnietos, como dijo un gran sabio, Alaba Shalom, que dijo: ¿cómo uno sabe si fue un buen padre judío?
Y él dice, si uno tiene nietos judíos, ¿qué quiere decir? Que si los padres inculcan en los hijos una vida adecuada, una vida tradicional, con la Torá, con la mitzvot, con las tradiciones, con los preceptos, con el ente familiar, Be'ezat Hashem, con el favor de Dios, esas semillas que plantamos en nuestros hijos, ellos la pueden activar para sus propios hijos. Y nunca es tarde, como dijo hoy Rabbi Moshe Cordovero, Levilti iddah mimenu nidah. Nadie va a quedar afuera, porque tenemos una táctica que sobrepasa el hablar, pero es el concepto de hacer tefilá por nuestros descendientes. Así de simple. En la sesión de Hitbodedut que cada uno puede activar, y no hay límite para Hitbodedut. Yo conozco gente que hace Hitbodedut 1 hora al día. Toman 1 hora al día y hablan con Dios. Le cuentan, le preguntan, le agradecen, lo alaban, le piden. Obviamente, no hay un tiempo límite. Uno puede hacer Hitbodedut de 3 minutos o uno puede hacer Hitbodedut de media hora. Eso al nivel de la persona que quiere. Entonces, en ese momento de plegaria personal, y quiero clarificar, el tema de Hitbodedut no es la Amidá. La Amidá es una plegaria basada en un texto que tiene 3 partes: alabanza a Dios, pedidos y agradecimiento. Hitbodedut es sin libro. Dios, ayúdame que mis hijos eduquen a sus hijos en el camino de la Torá. Dios, ayúdame que tengamos junto con el Cajal lindas fiestas y un año excelente. Dios, tengo una situación con esta persona, por favor, dame una ayuda. Dios, voy a tener una cita con alguien, quiero tratar de salvar el matrimonio, pon las palabras adecuadas en mi mente. Humildemente hablando, yo hago Hitbodedut varias veces al día, pero les voy a ser honestos. No lo hago de 1 hora, no llegué a ese nivel, pero lo hago varias veces por minutos, a veces 1 minuto, especialmente cuando voy a dar una clase o cuando voy a encontrarme en una situación que es un poquito challenging. Por eso el mensaje adicional que hay en el libro de hoy de Tomer Deborah es la importancia de oír y de tratar de ayudar al prójimo. Hay varias formas que uno puede ayudar al prójimo. Lo estudiamos eso en el pasado, en el Tratado de Sukkah. Uno puede hacer un favor financiero, uno puede hacer un favor físico, uno puede hacer un favor en diferentes niveles. Pero hay un favor que habla el tema de hoy, Tomer Deborah, es el oír al prójimo. Quiere decir, vamos a suponer que una persona tiene una situación un poquito difícil y quieren comentarla conmigo. Obviamente, no mucha gente se siente cómoda en oír. Ok, entendemos eso. Pero yo como rabino, Baruch Hashem, tengo ese obsequio del Shamaim de oír. Y no siempre porque uno oye, automáticamente tiene la solución. Pero dice Shlomo HaMelech que si una persona tiene algo pesado en el corazón, quiere decir una preocupación, y después hay que ver cómo se lee el versículo. El pasuk dice, Da'aga belev ish, la preocupación en el corazón de la persona, Yashhena o Yesihena, descártala o conversala. Conversar quiere decir, uno habla a un amigo, le dice, mira, tengo esta situación. Dice Shlomo HaMelech, el solo hecho que la persona tuvo un oído amistoso que está dispuesto a oír de la situación, ya eso le quitó 50% de preocupación a la persona. ¿Por qué? Porque ya se lo pudo sacar del corazón. Dice Rabbi Moshe Cordovero, oíste
Hazak, te felicito. Ahora piensa, dice Rabbi Moshe Cordovero, si puedes aconsejarle a esta persona algo. Y lo repito, no siempre tenemos un consejo. Hay veces que hay que decir, ¿sabes qué? Entiendo tu situación. En este instante no tengo una solución, pero creo que te puedo introducir a alguien que tiene experiencia o conocimiento en este tema. Dice el Rabbi Moshe Cordovero que eso no es solamente un hesed con la palabra, pero es un hesed mental, que la persona puede tener la oportunidad de buscar una solución. Por eso dice el pasuk de Shlomo HaMelech, Utshua berov yoetz. Creo que así dice el versículo, dice, la salvación se encuentra buscando el consejo. Y nosotros como Jajamim también. No todas las preguntas que vienen tenemos la condición de contestar. Hay preguntas que son más simples, hay preguntas que son más complicadas, hay preguntas que hay que decir, I need to look into it. Tengo que llamar a un Beddin, tengo que llamar a los Jajamim, tengo que hacer una llamada en escrito para que me den una respuesta adecuada para la persona. Pero dice el Rabbi Moshe Cordovero que cuando uno más se acerca a Dios en sus plegarias, en su estudio de su Torah, en su emuná, en su conversación monóloga con el Todopoderoso, y Dios contesta, quiero darles a ustedes la garantía que si uno busca la respuesta divina, uno la va a encontrar. Yo personalmente lo experimenté un montón de veces. Cómo la providencia divina hace que situaciones pasen en el instante adecuado y uno dice, Sof ma'aseh b'mahashavah tehillah. Ahora entiendo retroactivamente el problema o la situación, que es una palabra que a mí me gusta utilizar. No utilizar la palabra problema. ¿Por qué no? Porque la palabra problema ya es un problema. Así lo dice el Talmud. Que siempre uno trate de utilizar una palabra que no denote negatividad. Uno puede decir, tengo una situación. El hecho de que mentalmente llegamos a entrenarnos a decir, tengo una situación, en vez de decir, tengo un desastre o un problema, y eso lo estudiamos ya hace varias semanas en el comienzo del mes de Elul, de que como la persona verbaliza la situación, le puede dar una salvación y una salida positiva a la situación que la persona experimenta en su vida. Este es el fin de la clase de hoy. Les deseamos a todos que tengan un muy pero buen día. Shavua Tov Mevorach, Ketivá Hatima Tová, Beli Neder. Compartiremos el link para la clase especial de mañana con nuestra comunidad hermana de México City, que Be'ezrat Hashem se va a enviar vía email y vía WhatsApp. Y que tengan todos un buen año entrante, Be'ezrat Hashem. Tratemos de capturar los últimos días, de hacer las mejores mitzvot y los mejores movimientos para que Be'ezrat Hashem todas nuestras balanzas de mitzvot se muevan al lado positivo. No se olviden que tristemente, al estar desactivados por meses, sin sinagogas, sin minyanim, sin tefilot, sin kaddish, necesitamos invertir y depositar mitzvot sin parar para que Be'ezrat Hashem todo salga para bien. Agradecemos nuevamente a la familia Behar, Jacobo y Lichtenstein por generosamente donar la clase de hoy en memoria del estimado padre, don Abraham Nisim Ben Bejora Behar Alav Shalom, que hoy, 19 avo día de Kislev, es el día de su Askara. Que la Neshama tenga aliyah en Gan Eden. Amén. Shavua Tov Umevorach a todos.